Proyecto final de Geología General. Simulación de las placas tectónicas. Presentado por Miguel Ángel Borbón. Se denominan placas tectónicas a las planchas de rocas sólidas que en conjunto forman la litosfera y que se ubican sobre la astenosfera. Estas placas están por debajo del manto de la Tierra y las placas tectónicas se encuentran una sobre otra y aunque son rígidas se mueven constantemente, solo que sus movimientos suelen ser muy ligeros y difíciles de sentir. A lo largo del mundo podemos encontrar que hay diferentes tipos de placas tectónicas y a cada una de ellas se le denomina un nombre. Por ejemplo, tenemos a la placa africana, que cubre el continente africano en su totalidad y se extiende hasta el océano y a su alrededor. La placa antártica, la arábiga, la placa de Cocos, la placa de Nazca y la placa de Juan de Fuca. También podemos encontrar la placa del Pacífico y la placa del Caribe. El movimiento de las placas tectónicas. El movimiento de las placas tectónicas es muy importante. Dependiendo de este, es que se determinan los tipos de placas. El movimiento divergente son los movimientos que separan a las placas y que generan las fallas. Estos son agujeros en la tierra de larga extensión. O también pueden generar cadenas de montañas submarinas. El movimiento convergente, en cambio, es el movimiento que conlleva la unión de las placas. La placa más delgada se hunde sobre la placa más gruesa, generando las cadenas montañosas que se aprecian en diversas zonas. El movimiento deslizante o transformante es el movimiento de las placas tectónicas, pero en direcciones contrarias. Estos movimientos también pueden generar fallas. Para seguir con la introducción, ahora vamos a ver qué provoca. El movimiento de todas las placas no es el mismo ni en la misma dirección, y esto provoca que choquen y rocen unas con las otras, llegando al choque a veces hasta la superficie de la Tierra en forma de, tenemos los conocidos tsunamis, que es una ola o varias olas gigantes que pueden provocar nados al llegar a la Tierra. Es una gran masa de agua empujada por una fuerza vertical y creada por un movimiento del terreno en el fondo del océano, provocado por una erupción marina. También tenemos a los muy conocidos terremotos. El terremoto es una sacudida del terreno que se produce debido al choque de las placas tectónicas, es decir, el movimiento brusco de la Tierra, causado por la liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. Por último tenemos el maremoto, que es una ola o un grupo de olas de gran energía y tamaño que se producen cuando algún fenómeno extraordinario desplaza verticalmente una gran masa de agua. Para poder hacer nuestro simulador de placas tectónicas contamos con tres opciones. En este caso, la 3. Los materiales a utilizar son una pelota de plástico semi desinflada o un globo, un mapa de placas tectónicas de México, un pegamento o cinta y con unas tijeras. Procedimiento. Lo primero que se tiene que hacer es recortar el mapa de las placas tectónicas y después pegarlas conforme como estaban formadas en la pelota o el mismo globo. Después de estar pegadas, van a aplastar la pelota o el globo haciendo en sí un movimiento divergente, como ya se mostró anteriormente. Al final se observará cómo van cambiando las placas tectónicas conforme al movimiento que se haga y al final se comentará su análisis de resultados obtenidos. Al final nos tendría que quedar un globo que sería la simulación de nuestro planeta Tierra y en ellas están pegadas todas las placas tectónicas. Al aplicarle presión o aplastar el mismo globo, verificamos que tiene un movimiento divergente. El movimiento divergente, pues ya sabemos que es el límite entre dos placas litosféricas contiguas que se están separando. Y conforme las placas divergen, el nuevo material asciende por procesos llamados procesos magmáticos desde el manto terrestre
y esto crea una nueva litosfera. Todo se podría explicar mejor en esta imagen, que al ocurrir el movimiento divergente vemos que las placas tectónicas se separan entre sí y en medio de esas se crea una chimenea volcánica y las corrientes de convección alejan las placas entre sí, por lo que la corteza de una y la corteza de otra se están separando. Ya que ocurre esto, pues vemos que se crea un nuevo material en la litosfera. Al movimiento divergente también se le podría denominar como un movimiento constructivo, ya que sale a la luz un nuevo material para la corteza terrestre. Ya de ahí viene el nombre de borde constructivo. En conclusión, pues podemos decir que el movimiento divergente de las placas es el movimiento que se genera entre dos placas tectónicas cuando se produce la separación entre ellas, brotando en sí la lava de entre la misma. Y las placas de la litosfera se ponen en movimiento debido a la energía y al calor que se produce por el magma que emerge desde el fondo del mar. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.